la tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latinos. Soy Idania Chirinos. Es un placer y un compromiso acompañarlos a esta hora. Días de protesta continua, sostenida, sin desmayo, contra el régimen bolivariano han completado los venezolanos. 54 días, para ser exactos, que dejan un total de 2.228 detenidos, cerca de 100 personas privadas de libertad, 1.800 venezolanos bajo régimen de presentación y 39 fallecidos. Es el saldo que arroja este tiempo de protesta en Venezuela. Los protagonistas, los estudiantes, que inicialmente salieron a las calles a exigir seguridad. ¿Cómo es percibida esta protesta de los estudiantes venezolanos por otros estudiantes en el mundo? Veamos este video. La libertà di parola e di pensiero sono il fondamento di una civiltà e di uno Stato. Quando questi vengono a mancare, viene a mancare l'idea stessa di civiltà e di Stato. Questo purtroppo è quello che sta succedendo in Venezuela. Dobbiamo pertanto cercare di unire le nostre forze per difendere il diritto del pensiero e il diritto alla vita. Me indigna muchísimo la complicidad del gobierno argentino en relación a lo que está pasando hoy en día en Venezuela. Yo veo a Venezuela como la Cuba de hace 50 años y a Argentina como la Venezuela de hace 5 años. Gente latina, despiértense. Si no abren los ojos, la sangre que se está derramando hoy en día en Venezuela puede esparcirse por toda Latinoamérica. Chtěla bych podpořit studenty z Venezuely, kteří bojují za svobodu a mír ve Venezuele. Ve Venezuele jsou porušována základní lidská práva a cenzura tisku, médií a rádia. Venezuela se stala pátou nejnebezpečnější zemí světa. El gobierno cubano usa los recursos de Venezuela para expandir por Latinoamérica su falsa revolución. Me da tristeza que la imagen de nosotros los cubanos sea representada por atropellos a los derechos humanos. Exijo democracia para los pueblos de Cuba, Venezuela y Latinoamérica. To me, it's suspicious that the meeting at the OAS to discuss these issues were held behind closed doors. As a Canadian, I believe that democracy should be transparent, and there's no transparency behind closed doors. No entiendo cómo es que Venezuela, siendo un país tan rico, su pueblo tenga problemas para tener acceso a productos de primera necesidad. 今ベネズエラで35人の人が亡くなって1600人の人が今捕まっていると聞きました。政府は市民の敵であってはならないと思いますし、政府と市民は同じところに向かって進んでいかないといけないと思います。だから今ベネズエラで抗議活動を行っている人たちのことを私は応援します。 En Venezuela, el derecho a protestar es criminalizado. Agreden a los estudiantes que piensan distinto al gobierno. Los llevan a la cárcel y los torturan. Eso es una clara demostración de dictadura. Eu apoio o movimento estudantil contra o governo venezuelano e acredite, vocês não estão sozinhos. أنا اسمي محمد من المملكة العربية السعودية وأبغى أيد الحركة الطلابية الفنزويلية وأنا ضد كل الانتهاكات حقوق الإنسان اللي تحدث الآن في فنزويلا. E sono orgoglioso di appoggiare il movimento studentesco in Venezuela contro il governo perché credo fermamente nei diritti umani. Hablemos claro, hablemos en temas puntuales. ¿Qué es lo que han hecho estos líderes de esta revolución del socialismo del siglo XXI, como lo llaman? Han creado odio entre clases, entre hermanos latinoamericanos, entre compatriotas. ¿Por qué? Una política de división solo para conseguir votos. Espero que de alguna manera, aunque sea una persona, por ver este video, abra los ojos y se dé cuenta de lo que está sucediendo. Gracias. Cuando son las 5:13 minutos en la costa este de los Estados Unidos, saludamos a Emerson Cabañas, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido a la tarde, señor Cabañas. Ha trascendido la protesta estudiantil venezolana. Le pregunto, después de ver un video como este, quizás pueda sobrar la pregunta, pero ¿se comprende exactamente, sobre todo dentro del país, el por qué los estudiantes protestan en este momento? Buena tarde para usted.
Hola, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, muy importante además para que nuestros hermanos del continente latinoamericano y otras partes del mundo puedan saber, ¿no?, lo que está ocurriendo en nuestro país. El porqué de las protestas en Venezuela lo sabe absolutamente todo el pueblo venezolano. Esto ha trascendido incluso en nuestro país a una protesta netamente estudiantil, a pesar de que sí fueron los estudiantes quienes iniciaron esta protesta ya hace aproximadamente 2 meses. Y trasciende porque la crisis que vive el país no es una crisis nada más que le pueda afectar a los estudiantes o que se le pueda afectar a un gremio o a otro gremio. Es una crisis totalmente completa. Nuestro país está atravesando por una crisis social muy aguda. El tema de la inseguridad, el tema de la escasez, el tema del alto costo de la vida. Suman todas las inflaciones de Sudamérica y siquiera llega a la mitad de lo que es la inflación venezolana, para que se imaginen más o menos la magnitud del problema económico en el cual estamos metidos todos en el país. Y precisamente ante ello, ante toda esta crisis, ante toda esta persecución, ante la censura de los medios de comunicación, ante la incapacidad de una familia venezolana de poder adquirir todos los alimentos, tanto porque no le alcanza el dinero, tanto por la escasez, el pueblo decidió salir a la calle. Comenzamos los estudiantes y hemos visto cómo estas protestas se han ido multiplicando y se han convertido de una manera bastante inteligente en el resto del país. Ayer un barrio muy popular en la ciudad de Caracas, Antímano, donde regularmente el gobierno siempre ganaba las elecciones en las que se midiera, este barrio salió a protestar en pleno corazón, y eso está ocurriendo en cada uno de los rincones del país. Ha sido muy difícil que incluso el pueblo venezolano se entere de la magnitud a la que ha llegado esta protesta por la lamentable censura a los medios de comunicación. Este medio incluso fue víctima de una de estas medidas autoritarias por parte del gobierno nacional, pero ante eso nuestra respuesta no puede ser callar, ante eso nuestra respuesta no puede ser paralizar, por el contrario, nuestra respuesta es incrementar el nivel de protesta, y es por ello que ahora, esta semana, el movimiento estudiantil continuará movilizado, y esta vez en contra de la persecución que miembros de este gobierno, que los grupos paramilitares de este gobierno han emprendido contra estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Estudiantes que desde hace meses han sido perseguidos, hemos sido golpeados, pero que durante los hechos de la Universidad Central el jueves pasado se ha incrementado toda esta persecución fascista, esta persecución que pretende callar a la otredad, esta persecución que pretende apagar esta llama de descontento que tiene el pueblo de Venezuela. Y bueno, y ante eso, nuestros estudiantes hoy dieron una rueda de prensa de manera muy valiente a decir que no se iban a callar, no nos van a poder callar y vamos a continuar en las calles. Señor Cabañas, ya está en Venezuela una comisión de UNASUR. Le pregunto, ¿están los estudiantes de acuerdo de sentarse en una mesa a dialogar? Mira, yo tuve la oportunidad de estar en la reunión con los cancilleres de la UNASUR, y allí en su cara se lo dijimos a muchos. Reunión que además fue muy productiva, ¿no? Porque ellos nos manifestaron tras cámara, tal vez, ¿no? Cuando terminó la reunión, al oído, nos manifestaron su absoluto apoyo, lo que es que ellos estaban claros de lo que estaba ocurriendo en nuestro país. La Comisión UNASUR llegó para precisamente generar el clima de diálogo en nuestro país. Bueno, yo creo que la comisión entonces UNASUR se va a tener que quedar en Venezuela durante todo este año y durante los años que vengan o el tiempo que esté este gobierno, porque vimos como mientras la comisión de UNASUR estuvo en el país semanas atrás, el gobierno le bajó a su enfrentamiento, le bajó a su diálogo en contra de la oposición, a su descalificativo, a su ataque permanente contra los que no pensamos distinto a él, pero bastó que la comisión de UNASUR se fuera para que la represión volviera, para que los ataques volvieran. Nosotros ante el tema del diálogo hemos tenido una postura coherente, y todo el movimiento estudiantil en su totalidad, y también junto a los sectores democráticos y demás gremios del país que han estado en esta lucha. Nosotros estamos dispuestos, por supuesto que sí, a sentarnos a dialogar, porque para resolver cualquier crisis, evidentemente, donde hay dos o más fuerzas en choque, hay que dialogar, porque si no se pueden dar resultados muy peligrosos como lo que incluso se han estado viendo en el país en las últimas semanas. Pero eso sí, se tienen que cumplir un mínimo de condiciones para que el movimiento estudiantil se siente a dialogar con el gobierno. En esa reunión de UNASUR, nuestra exigencia incluso fue que no estuviese el señor Elías Agua en esa reunión. ¿Por qué? Porque no nos vamos a sentar con ningún miembro del gobierno nacional mientras sigan reprimiendo a la gente en la calle, mientras sigan deteniendo. Van más de 2.000 detenidos en lo que van de protesta en nuestro país, solo por salir a la calle. Muchas personas ni siquiera han estado en el tema de las protestas, y solo por estar en la calle, en cercanías, la han estado deteniendo. Yo creo que es la temporada de detención y de represión más crítica que ha vivido nuestro país desde la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Es una barbarie lo que está ocurriendo en nuestra Venezuela. Que el gobierno nacional, y aprovecho el espacio porque yo sé que ellos ven mucho este canal, al señor Nicolás Maduro, al señor canciller de la República, al ministro de Interior, cese la persecución contra los estudiantes, desarme a sus bandas armadas, controle a sus colectivos armados, cese la censura hacia los medios de comunicación, permita que aquí el pueblo venezolano se pueda
pueda expresar con claridad, se pueda expresar con tranquilidad, porque son nuestros derechos constitucionales. Mientras ustedes no impartan la justicia que necesitamos en nuestro país, mientras no haya justicia por esos 39 caídos, que son una, es verdad, algunos han sido del gobierno, otros de la oposición, pero eso a nosotros no nos importa, porque son venezolanos los que han caído. Mientras no haya justicia para los 39 detenidos, para los 39 asesinados, mientras no haya justicia para todas estas personas que han sido torturadas, un caso que fue violado, otros casos que le fueron impartidas electricidad, otros casos que fueron rociados con gasolina, nosotros no podemos, por una cuestión ética, moral y de compromiso con el pueblo venezolano, asentarnos en ninguna mesa de diálogo con el gobierno. Usted pare todo esto y nosotros con gusto nos sentamos, porque la universidad venezolana, los estudiantes universitarios, estamos para darle solución al país. Nuestra universidad es una universidad, y las universidades en su totalidad son unos espacios para generar saber, para generar nuevos conocimientos que generen estabilidad al país. Y nosotros sí queremos colaborar para eso. Nosotros estamos dispuestos a luchar para eso, para que nuestro país progrese, para que nuestro país sea un país de oportunidades. Pero eso sí, que el gobierno reconozca a la Universidad Central y al resto de las universidades, porque no es la primera vez que nos hacen esto. Vemos también cómo es el tema de la crisis presupuestaria que atraviesan nuestras universidades, vemos también cómo es el tema de la persecución, vemos cómo es el tema de que no dejan que las diferentes asociaciones universitarias se sienten en los ministerios y generen propuestas al país, como ocurre en cualquier país de Latinoamérica. Vemos como el crecimiento en los países de nuestra Latinoamérica ha sido muy alto, y lamentablemente en Venezuela estamos estancados por un gobierno ineficaz e incapaz. Quiero agradecer a Emerson Cabañas, él es presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes. Bien, son los líderes estudiantiles los que han sido de una u otra manera protagonistas de estas protestas que ya alcanzan más de 50 días, 54 exactamente de venezolanos en la calle protestando en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Quiero saludar ahora a la doctora Cecilia García Aroche, ella es rectora de la Universidad Central de Venezuela y presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores. Señora rectora, bienvenida a la tarde, gracias por acompañarnos estos minutos. A ver, ¿por dónde comienzo? Nicolás Maduro ha dicho que los rectores politizan el tema universitario y a usted particularmente la ha invitado a lanzar su candidatura a una diputación. Le pregunto, ¿politizar el tema es exigir que se respete la integridad de los estudiantes, pedir garantías en relación a la autonomía universitaria, por mencionar dos temas de los que están sobre la mesa? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Daria. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por permitir que a través de este programa bien importante lleguemos a otros países para que conozcan la realidad venezolana. Yo debo expresar mi satisfacción y mi orgullo de la intervención del presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios. Yo creo que después que el mundo haya oído a este joven, a Emerson Cabañas, no creo que tenga la menor duda de su individualidad, de su posición, de su pensamiento, de su decencia y de su valentía. Y eso lo quiero reconocer como mujer venezolana y como rectora de la Ilustre Universidad Central de Venezuela. Sin duda alguna que comparto absolutamente la intervención del joven Cabañas que acaba de realizar en tu programa a raíz de tus preguntas. Y quiero en primer lugar ratificar que nosotros no podemos permitir la criminalización de la protesta. La protesta está plasmada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros tenemos que condenar de manera importante todo lo que está vinculado a la represión que han sido víctimas nuestros jóvenes venezolanos y por ende la sumatoria de la sociedad civil y tal vez, y sin duda alguna, los partidos políticos. De tal manera que un rector, obviamente que es político, tiene que ser político, tiene que sentarse con las diferentes personas que dirijan el Ministerio de Educación Universitaria, el Ministerio de Interior y Justicia, la Fiscalía de la República de Venezuela, Bolivariana de Venezuela, la Defensoría del Pueblo. Es decir, el rector es político, tiene que sentarse a trabajar con todos los entes, con todos los poderes de Venezuela, pero no podemos ser permanentemente criminalizados y permanentemente perseguidos. Por ejemplo, en el caso específico
del Ministerio de Interior y Justicia. La autonomía universitaria no permite el ingreso de cuerpos policiales al interior del recinto universitario. ¿Qué le hemos pedido durante 5 años de gestión a este ministerio, a todos los titulares, al actual ministro, que tiene que unir esfuerzos y colocar los puntos de control alrededor de la Universidad Venezolana, en el caso específico, en la Universidad Central de Venezuela? Igualmente que le hemos pedido a la Fiscalía, que tiene que encontrar los responsables de los 90 ataques que ha sufrido la Universidad Central de Venezuela durante estos 5 años. ¿Qué le hemos pedido a la Defensora del Pueblo? Que defienda a todos los estudiantes. Es que no es posible, Idania, que en una cadena nacional, utilizando el poder, en un solo monólogo del señor Maduro, se presente a un solo estudiante lesionado y no se presenta al resto de los estudiantes lesionados. Y casualmente se presenta un estudiante lesionado que comparte su posición política. Perfecto que la comparta, pero es que el otro joven que no la comparte también estuvo bien comprometido, junto con una gran cantidad de jóvenes que estuvieron heridos. Entonces no es posible que la Defensoría, que la Fiscalía, que el Ministerio de Interior y Justicia y que el propio presidente permitan que el presidente haga una cadena, un monólogo, en donde los demás aplauden, en donde nadie opina, en donde no hay el derecho a réplica y se presente una sola versión de lo que supuestamente ocurrió en la Universidad Central de Venezuela el día jueves. Eso es inaceptable, eso es algo que nosotros tenemos que rechazar y por lo tanto los rectores, sin tener ninguna posición política, somos políticos. Ahora bien, yo tengo mi ideología, yo tengo derecho a ser madurista o no. Yo no soy madurista y ellos lo saben, pero soy la rectora de la Universidad Central de Venezuela, de todos los estudiantes, profesores, trabajadores, obreros, etcétera. Y así me tengo que comportar. Pero tengo derecho a tener mi posición política, como lo dice el joven Cabaña. ¿Y qué están planteando ellos, Idania? ¿Por qué salieron ellos el 12 de febrero? Por defender su pensamiento, la seguridad de la universidad y la inseguridad del país. Es que es mentira que el año pasado se produjeron más de 23.000 asesinatos. Es que es mentira que en 15 años han habido más de 200.000 asesinatos. Es que es mentira que en estos días 50 de protesta estudiantil se han asesinado a más de 40 venezolanos. Eso no es mentira, eso está allí. ¿Y dónde están los responsables? Es mentira que se ha atacado a la Universidad Venezolana. Es mentira que el jueves pasado se reprimió de manera absolutamente condenable a los jóvenes que salían no en protesta, sino a entregar propuestas a PDVSA para mejorar con sus ideas la productividad venezolana. Entonces, sin duda alguna, que nosotros estamos muy firmes. Y la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios lo ha dicho, nosotros apoyamos y respaldamos a nuestros estudiantes. Apoyamos lo que tiene que ver con la protesta pacífica. Condenamos la violencia, pero condenamos la represión. Y repito, nosotros somos entes políticos, pero tenemos un pensamiento político que es personal. Y con la pregunta que tú me haces, que ha causado algún ruido últimamente, ser diputado no es una decisión personal. Nadie tiene que estarme aconsejando a mí ahorita si yo decido o no decido participar en esas elecciones. Lo que sí puedo decir es que yo puedo tener, humildemente, Dania, las credenciales para ser diputado, pero todos tenemos que estudiar y la universidad es el ascenso social por excelencia. La universidad es lo que te permite a ti prepararte, el trabajo honesto, el trabajo de todos los días. Y estos jóvenes no quieren sino un futuro mejor. Estos jóvenes quieren seguridad, quieren abastecimiento, quieren ir a los hospitales y encontrar que son atendidos de manera igualitaria con los mejores medicamentos, los mejores tratamientos y los mejores requerimientos. Quieren estar verdaderamente insertados en el desarrollo del país. Ellos se forman en la Universidad Venezolana libres, con pluralidad, con criterio, para insertarse realmente en el desarrollo del país. Y hay que respetarlos, hay que apoyarlos y que el mundo sepa que han sido reprimidos sin ninguna necesidad, han sido reprimidos. Yo vivo en un municipio en donde todos los días nosotros oímos cómo reprimen a esa sociedad civil, cómo reprimen a nuestros estudiantes. Ojo, una cosa es la violencia que jamás ellos han apoyado y otra cosa es su protesta, que nosotros creemos en ella y creemos en nuestros estudiantes. Bastó y sobró que ustedes lo oyeran, que yo creo que yo no tendría más nada que decir oyendo al estudiante. Y lo que hago es, como rectora, como mujer venezolana, plantarme muy firmemente en la defensa de nuestros jóvenes. Ahora, rectora, usted lo ha dicho, la universidad permite instruirse, permite el ascenso, es decir, en las sociedades modernas, en las sociedades progresistas, en las sociedades desarrolladas, la universidad ocupa un lugar absolutamente importante. La relación de
el chavismo, por decirlo de alguna manera, con la universidad venezolana ha sido siempre confrontacional, contradictoria. Hay crisis presupuestaria, no se respeta la autonomía universitaria. Yo le pregunto, ¿qué tiene? Es decir, el gobierno de Chávez antes y ahora el gobierno de Maduro en contra de la universidad venezolana. Fíjate, Diana, muy buena tu pregunta. En el pasado, los universitarios marchábamos o protestábamos contra el gobierno. ¿Y qué defendíamos? El presupuesto justo, un presupuesto que permitiera el desarrollo de una universidad en su investigación, en su docencia, en su tecnología, en la extensión, en la cultura, en el deporte. ¿Qué planteábamos? Por supuesto, si salíamos a la calle y se presentaba alguna represión, también lo condenábamos, pero lo hacíamos juntos. A ver, vamos a retomar la conversación que tenemos con la rectora de la Universidad Central, Cecilia García Arocha, sobre todo porque estamos allí, retomamos a doctora García Arocha con usted. Sí, no te preocupes. Sí, con base a tu pregunta, que me parece muy interesante y muy apropiada, yo quiero ratificarte que en el pasado nosotros salíamos a la calle a protestar a favor de defender un presupuesto justo y defendíamos también, si se producía alguna represión, hacíamos la condena correspondiente. Pero yo jamás vi en la Universidad Venezolana que un grupo de estudiantes marchara a favor de defender el presupuesto que asignaba el gobierno y un grupo de estudiantes marcha a favor de defender un presupuesto justo. Eso es absolutamente la división más bizarra que yo he conocido y he visto en mi vida. El estudiante lucha por su mejor comedor, por su mejor transporte, por su mejor providencia estudiantiles, por las organizaciones de bienestar estudiantil que le den la atención adecuada. Yo pude entender y ver represión de la Universidad Central de Venezuela o de las universidades hacia afuera, es decir, del gobierno hacia nosotros. Lo que es inaceptable es que ingresen a los ojos delante de la Policía Nacional Bolivariana, como ocurrió el jueves, más de 30 personas en moto armada y delante de ellos ingresaron y no pasó nada, mientras que la Guardia reprimía a los jóvenes que salían de la Universidad PDVSA a entregar sus propuestas para insertarlas en el mejor desarrollo económico del país. Esa situación realmente yo no la viví nunca en la universidad y yo me gradué allí, yo estudié allí y los estudios que pude realizar los realicé en la Universidad Venezolana. La Universidad Central va a cumplir ya prácticamente en menos de 6 años, 300 años. Es antes que la República, como dijo el otro joven en otra entrevista, el joven Rivas, que dijo, no nos vamos a arrodillar, tomó sus palabras y vamos a defender una universidad que es antes que la República. De tal manera que la universidad, sin duda alguna, siempre ha sido una institución que le habla muy claro al país, porque es la conciencia crítica del país, porque es plural, porque es libre, porque es democrática, porque es autónoma, porque estos jóvenes son autónomos, porque no los está dirigiendo sino ellos, su conciencia, su futuro, su deseo. Ellos tenían un eslogan extraordinario en las últimas marchas. No somos maduros, no somos capriles. Estamos luchando por nuestro futuro. Y eso es así. Cada uno de ellos tiene derecho a pensar lo que ellos quieran políticamente, pero tienen que velar por su futuro. De tal manera que la universidad, siempre con la firmeza que la caracteriza, ha luchado por la libertad, por la democracia. No olvidemos cómo surge el 21 de noviembre de 1957 en este país. En una gran asamblea en el aula magna, irrumpe la Guardia Nacional y el 23 de enero del 58 caía el dictador Pérez Jiménez, producto de la gesta estudiantil. Eso es historia. Ahora, de tal manera que la universidad siempre se va a comportar exactamente de la misma manera. Rectora, hace unos minutos Nicolás Maduro anunció que por petición de los cancilleres de UNASUR, que están de visita en Caracas, va a reunirse mañana con miembros de la oposición venezolana. Hace un rato, por cierto, le preguntábamos al estudiante si estaban de acuerdo con establecer una mesa de diálogo y de trabajo. En la reunión se ha dicho estarían presentes diplomáticos regionales que de alguna u otra manera intentan mediar. Yo le pido que compartamos, escuchemos este full de Nicolás Maduro y quiero comentarlo con usted. Y ojalá los dirigentes políticos de la MUN no se echen para atrás y se sienten. Yo voy a estar listo, mañana yo voy para donde me diga UNASUR y me siento. ¿A qué? A dialogar, a conversar, como venezolano.
a decirnos las verdades que haya que decirnos y sacar una agenda de trabajo para el país de allí. Estoy listo, pues, desde hace 8 o 9 semanas, desde hace un año, desde siempre hemos estado listos para dialogar, para conversar, para decirnos verdades, pero sobre todo para trabajar por Venezuela. Listo. Y con el apoyo de la UNASUR, convocada por el gobierno venezolano, doblemente listo. Y ojalá la reunión que vamos a sostener mañana con la dirección de la oposición sea un gran mensaje de paz definitivo para que estos grupos terminen de desarmarse y desarticularse. ¿Cómo establecer un diálogo cuando se invisibiliza una parte del país? ¿Cómo establecer un diálogo para que estos grupos terminen de desarmarse? Tiene uno la impresión de que pareciera que los grupos de la oposición terminen de desarmarse. ¿Cómo se está listo para dialogar desde hace tantos meses, como dice Nicolás Maduro, cuando se ha visto la represión que se ha visto en Venezuela durante más de 50 días, 54 para ser exactos, con el número de detenidos que alcanza más de 100, con privados de libertad, con más de 2.000 detenciones, con más de 55 casos de tortura documentados, por ejemplo, por el Foro Penal Venezolano? ¿Qué manera de estar listo para el diálogo es esta? Fíjate, Dani, yo te lo voy a decir con mucha sinceridad. Los grupos armados los tiene que desarmar el presidente de la República. Entonces es absolutamente insólito que se diga, vamos a ver si desarmamos los grupos armados. No, señor Maduro, los tiene que desarmar usted, porque usted es el que está dirigiendo el país. Eso es lo primero. Entonces ese punto no es susceptible a diálogo, es susceptible a que él, como presidente de Venezuela, lo resuelva. En segundo lugar, no se puede ir a un diálogo si no hay condiciones mínimas, porque no hay confianza. Te lo digo yo por experiencia propia. Nosotros como universitarios y como presidente de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, le hemos pedido durante casi 5 años y medio estudiar el presupuesto adecuado, presentar las mejores posibilidades de seguridad para la universidad, discutir la problemática de las provincias estudiantiles, armar mesas de trabajo con todas las universidades para transformar las universidades y mejorarlas académicamente, y nunca se ha instalado una sola mesa. Entonces no hay confianza. De este lado no la hay. Por otra parte, Dania, tú no puedes sentarte con nadie que permanentemente te insulte. Señor Maduro, no insulte más a los que pensamos distinto a usted. Eso no puede seguir pasando, Idania. Y los jóvenes tienen razón, los jóvenes establecerán cuáles son sus condiciones para ir al diálogo. Ellos lo establecerán, porque ellos son independientes y son autónomos. Y nosotros, que por supuesto como universitarios, tenemos que ratificar el diálogo, tenemos que ratificar que la paz no se decreta, la paz se construye con la participación de absolutamente todo. Pero usted, señor Maduro, y su grupo de trabajo son los que están dirigiendo este país. Tienen que darle confianza al país, tienen que darle seguridad, abastecimiento. No es posible que en cada cadena nacional se insulte al otro de la manera más terrible. Es algo absolutamente, me perdona la palabra, condenable. No se puede pensar que puede existir un diálogo de esa manera. Usted no me puede invitar a mí a dialogar como rectora del UCB si usted el viernes en una cadena nacional me expuso al escarnio público sacando unas palabras que yo dije en la entrevista del señor Cala, que ustedes la pueden buscar, en donde yo dije no se le puede dar el pésame solamente a los hogares de los guardias nacionales, es a los hogares de los guardias nacionales y es el hogar del intérprete del canal Venevisión que asesinaron, y son a los caídos estudiantes y a los que no son estudiantes. Eso fue lo que yo dije, él sacó la primera parte, y eso es una falta de respeto. Entonces no puede haber diálogo cuando usted lo irrespetan, cuando usted lo calumnian, cuando usted lo exponen al escarnio público. Entonces el respeto lo tiene que dar el presidente y su grupo de trabajo. Los valores los tenemos que dar todos, las universidades y nuestros jóvenes. Vuelvo y repito, un joven que se expresa como se expresó el joven Cabaña es un joven bien formado, como se expresó Rivas en la otra entrevista de otros medios importantes, bueno, de CNN en español, porque resulta ser, y por eso estamos muy agradecidos, que nos permiten esta voz en el exterior, porque nosotros nos enteramos de lo que está pasando en el país gracias a ustedes. Ese es otro problema que tenemos, que tiene que desaparecer esa represión que existe en los medios de comunicación. Tenemos que estar enterados. De tal manera que el diálogo, nosotros sí creemos en el diálogo, en las universidades abiertas, sí creemos.
A ver, vamos a retomar, está concluyendo la rectora de la Universidad Central, Cecilia García Arocha. Ahí está, decía que sí se cree en un diálogo que sea abierto, franco y respetuoso. Absolutamente, Idania. Si hay un diálogo franco y respetuoso, nosotros, todos los venezolanos, nos vamos a sentar, pero de verdad. No puede seguir existiendo un diálogo irrespetuoso, cadenas, monólogos de cadenas en donde insultan a todo el mundo. No puede haber represión en las protestas, no se puede criminalizar, no puede haber violencia. Y usted, señor presidente, es el que tiene que acabar con los grupos armados, con los mismos grupos que recorren toda Venezuela, que recorren las urbanizaciones, que recorren las calles de Caracas y del interior del país. Y ahora entraron a la Universidad Central de Venezuela violando francamente su autonomía, porque estaban con armas que los vio el mundo entero y hasta los medios de comunicación impresos de nuestro país los recogieron. De tal manera que tiene que estar claro, el diálogo lo queremos todo, la paz lo queremos todos, que nos dejen en paz también lo queremos todo, pero la paz se construye participando todos los jóvenes, las instituciones, lo privado, lo público y todos los que tengamos que aportar algo en nuestro país independientemente de lo que pensemos políticamente. Quiero darle las gracias a Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores. Muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias, Idania. Y este lunes, continuando con este programa especial de 50 días de protestas en Venezuela, este lunes se cumplieron 15 días de protesta también en las inmediaciones de la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas, donde otro grupo de estudiantes de 16 estados de Venezuela han dado 72 horas de plazo para que llegue al país un alto comisionado de esa organización. De lo contrario, amenazan con agudizar la protesta. Oliver Fernández, corresponsal en Caracas, tiene el informe. Desde el pasado 23 de marzo, los universitarios tomaron las adyacencias de la Organización de Naciones Unidas en Caracas, en protesta por la violación constante y flagrante de los derechos humanos y de la Constitución, y para exigir que esta organización intervenga de inmediato. De hoy, que cumplimos 15 días, no nos han cumplido nuestras exigencias. En estos momentos vamos a tener nuestra cuarta reunión para exigirle una comunicación telefónica con la alta comisionada de los derechos humanos. Por eso hoy le estamos dando en este pliego de peticiones 72 horas para que nos cumplan esto. De no cumplirse, vamos a tener que radicalizar la protesta. Hemos agotado los canales diplomáticos, hemos agotado las conversaciones con las instituciones, pero ellos lamentablemente han hecho caso omiso a nuestra petición. ¿Qué dice ese documento? Bueno, este documento le damos 72 horas a la ONU para que nos comunique con la alta comisionada de derechos humanos, en vista de que hasta el día de hoy han habido 2.228 detenciones en el país en un mes. Esto es un récord Guinness que le estamos demostrando al mundo, y es por eso que vamos a exigirle esto. Un total de 169 carpas albergan a 250 estudiantes. La cuenta crece. Cada día se suman un promedio de 10 personas en 5 carpas. Reconocen tener miedo, pero la dignidad y el respeto por Venezuela hacen que ese miedo quede pequeño. ¿Tienen miedo ustedes que los vuelvan a atacar, que vuelva a llegar la Guardia Nacional Bolivariana? ¿Qué esperan ustedes de eso? Bueno, ciertamente el miedo está, pero la valentía es más fuerte que el miedo. Nosotros llegamos aquí con un punto específico, y es de solicitarle a la ONU, ¿verdad?, que se restituyan los derechos humanos aquí en Venezuela, tantas violaciones que existen. Lógicamente, se corren muchos rumores de que va a llegar la Guardia Nacional, de que va a llegar los colectivos. Ligeramente estamos hablando de que son simples rumores o son graves rumores, pero no sabemos. Nosotros estamos aquí con una propuesta netamente pacífica, una propuesta organizada, ¿verdad? Y no entiendo por qué, si en algún momento determinado ellos van a venir aquí, con qué acción van a tomar, porque esto es totalmente pacífico. El pasado miércoles el campamento fue atacado por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional. El saldo, varios estudiantes lesionados y 8 detenidos. Nixon Leal fue uno de los capturados. Nos cuenta cómo la fuerza pública lo maltrató física y psicológicamente. Hay alrededor de 12 coordinadores. ¿Qué se encargan? ¿Cuál es la logística? ¿Cómo se organizan? Bueno, nosotros estamos organizados por cuadrillas: logística, planificación, seguridad y la comida. El activismo, que es el activismo el que se encarga de llevar los mensajes, de transmitir lo que nosotros pensamos, que tiene que estar siempre atenta, ya que la Guardia Nacional nos arremetió hace unos cuantos días atrás, inclusive nos llevaron detenidos, y bueno, aquí estamos.
Tú fuiste uno de los detenidos, ¿los maltrataron? ¿Qué les hicieron psicológicamente? Bueno, desde un principio el proceso estuvo viciado. Nosotros siempre mantuvimos una protesta pacífica, manos en alto y recordándole a la Guardia que somos pacíficos. Y la Guardia, sin mediar palabras, simplemente nos llevó para justificar la acción de la noche. Sin mediar palabras, desde un principio nos maltrataron psicológicamente. ¿Qué les decían? Ellos decían que éramos unos guarimberos, que no nos merecíamos estar en las calles, que ellos íbamos a pagar todo lo que le estaba pasando a sus compañeros, otros compañeros guardias nacionales. También se suman estudiantes del interior del país, vienen a Caracas a afinar detalles y llevar la protesta pacífica a sus estados con nuevas estrategias, siempre al margen de la violencia. Voy a aprovechar las cámaras que están para decirle que pierdan el miedo, salgan a la calle. Mientras más gente, mucho mejor, somos más que ellos. A 54 días de protestas, los estudiantes consideran que no están dadas las condiciones para un diálogo sincero. Este lunes, los estudiantes cumplieron 15 días de protesta en este campamento ubicado en las inmediaciones de la Organización de Naciones Unidas. No pierden la esperanza de que arribe a Venezuela una comisión que se encargue de evaluar la violación a los derechos humanos registradas en ya casi 2 meses que los estudiantes se lanzaron a las calles. En Venezuela, soy Oliver Fernández para NTN 24. Muchísimas gracias a Oliver Fernández por estar con nosotros.